Eres manicurista y estás cansada de hacer compras y gastar innecesariamente porque no es lo que realmente necesitas y luego tienes que comprar otra cosa. Pues en este video te voy a enseñar las características de las herramientas y qué tipo de materiales necesitas para emprender en tu negocio de forma efectiva sin gastar más. Antes que nada, es importante resaltar que cada una de las características y cada uno de los materiales y herramientas que vamos a estar presentando son de los que yo utilizo, pero recuerda que si tienes otros con las mismas características, te cuestan más o te cuestan menos, tú puedes tener realmente la decisión propia de saber cuál comprar dependiendo a tu bolsillo y a la utilidad que realmente este te llegue a brindar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hablan solamente de marca. Sí, cuando vamos a comprar nos habla mucho de que tal marca es mejor, de que la otra marca es peor, pero realmente no nos hablan de las características y es lo más importante. Entonces, iniciemos con este video que me hubiese encantado ver cuando yo inicié en el mundo de la manicura. La primera herramienta que tenemos que tener en cuenta es una de las más importantes ahorita en nuestra actualidad. Nos encontramos en el 2024. Entonces, la primera herramienta es nuestro nail drill. Sí, nuestro torno es súper esencial para nosotros realizar manicuras, retiros seguros, limado de estructuras, etc. Nosotros, la primera característica que tenemos que tener en cuenta es que tenga más de 35.000 RPM o 35.000 en adelante. Y ustedes dirán, ¿pero por qué 35.000? ¿Qué pasa con ellos? Pues los RPM recuerda que son las revoluciones por minuto y mientras más RPM tenga, va a vibrar menos. Esto es algo súper importante que tenemos que tener en cuenta. Los RPM no habla de potencia. La potencia habla de watts y yo recomiendo de watts en 25 en adelante watts, dependiendo también cómo se compense con su RPM. Otra cosa importante saber sobre el night drill es que tiene que tener doble polaridad. Sí, tiene que girar tanto hacia un lado como hacia el otro, no hacia un solo lado, ¿ok? Pero recuerda que la doble polaridad no significa derecha e izquierda como tal, sino significa marcha en reversa y marcha hacia el frente. Algo también esencial que debes tener en cuenta es que te fijes que cuando tú bajes la velocidad de tu night drill, él se detenga, o sea, que él realmente llegue a neutro, que no tengas necesariamente que hacer un cambio de un lado para otro y él esté girando así sea a 1000 revoluciones. Porque algo que he visto mucho en las redes sociales en la actualidad es que dicen, no, pero es que yo utilizo el night drill a 5000 o a 5, yo lo utilizo a 3, haciendo creer que esto es un número bajo. Realmente esto es un número alto porque son 1000, 2000, 3000, o sea, hablamos de miles. Estos son velocidades realmente altas que tenemos que tener en cuenta para trabajar. Y de una sola vez te digo, yo no recomiendo esto para trabajar en la uña natural. De hecho, por acá te lo dejo en un video que hicimos anteriormente hablando de este tema por si te interesa. Otro artículo que es súper esencial que tú tengas en tu mesa de trabajo o cuando vayas a empezar tienes que comprarlo es una lámpara UV-LED. Son rayos ultravioleta, ¿ok? Pero son emitidos por diodos, ¿ok? Esto es súper importante que lo tengas en cuenta. También algo súper esencial que va más, digamos, resalta más la importancia entre los watts son los nanómetros, ¿ok? Esto va por encima de los watts y muchas veces no nos hablan de este tema. Los nanómetros tienen que oscilar entre 365 a 405 para que sea para uso seguro, ¿ok? Porque antes nosotros utilizábamos lámparas que sí, lógicamente con una larga exposición llegaba a alterar ciertas cosas, ¿ok? Y podía causar ciertas dificultades a nuestros clientes a largo plazo. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que saber que nosotros cuando compramos una lámpara, esta nos va a decir a nosotros en sus, digamos, características, por eso es que es importante leer esto, cuántos nanómetros tiene, ¿ok? Se va a ver como NM, y aquí lo tiene, 365 a 405, es súper importante. Y yo recomiendo las lámparas que tengan su plataforma o su parte de abajo de ella, que sea blanco o sea de metal. ¿Por qué? Si es oscuro, o sea, si es en color negro, va a hacer que la luz se concentre en esa área nada más, o sea, se disipe allí. En cambio, cuando nosotros trabajamos con una superficie blanca o de metal, o sea, digamos brillante, lo que va a hacer es que se va a reflejar y también va a curar por debajo y por los bordes, o sea, va a ser una mejor, digamos, función. Y dirás, ¿cuántos watts se recomienda? Yo recomiendo realmente de 48 hasta 84. De ahí para adelante es súper innecesario comprar esto, ¿ok? ¿Por qué?
Porque de verdad, o sea, nosotros necesitamos tener en cuenta que las lámparas hay que cambiarlas más o menos cada 6 meses, máximo unos 8 o 9 meses, como mucho, dependiendo al uso que le demos realmente, ¿ok? Sí, todas las cosas se cambian. Cuando tu celular llega a un punto de que ya no tiene actualizaciones o que ya simplemente se queda, digamos, atrás en relación a los otros que vienen, ¿cierto? Tú lo vas a cambiar, ¿ok? Entonces, todo realmente lo cambiamos. Entonces, las lámparas también, porque va a jugar un papel fundamental para el curado y para la fotopolimerización del producto. Luego va a decir, pero es que yo hago todo el procedimiento bien y aún así no se me seca de manera correcta. Puede ser el procedimiento mal o puede ser que la lámpara ya le hace falta cambio. Otro artículo súper esencial es un extractor de polvo de mesa o que sea empotrado. Sí, ¿por qué? Porque tienes que cuidar mucho tu salud y también a la de tu cliente, ¿ok? Principalmente yo digo siempre la de los dos, ninguna importa más que la de la otra, son los dos. Entonces un extractor de polvo es súper esencial, pruébalo siempre antes de llevártelo a tu casa, ¿ok? ¿Para qué? Para que sepas que realmente tiene la potencia que tú deseas para absorber, ¿ok? El polvito que necesitamos. Hay otros más industriales que son un poco más costosos, pero nunca es malo invertir para tu salud. También es importante que en tu mesa de trabajo, lógicamente, tengas una excelente iluminación. Y con este tipo de lámparas que tenemos acá, la vas a obtener, ¿ok? ¿Y por qué? No es nada más este tipo de lámparas para que tengas buena iluminación. De hecho, son estas mismas que tenemos acá. También es porque esta lámpara de difusión te ayuda a que tu sistema se vea muchísimo más detallado y el tipo de bombillo tiene que ser un bombillo redondo. No debes usar bombillos de aro de luz, o sea, aros de luz o regletas. Dirán, pero ¿por qué es esto? Porque hay algo que se le llama blick, ¿sí? Y el destello que hace el reflejo de la luz al rebotar en la superficie de nuestro sistema al finalizar cuando le colocamos el top. Bueno, para que tú sepas realmente si tu sistema te quedó bien, aparte que salen unas fotos espectacular, tienes que tener en cuenta ello. Y con otro tipo de lámparas no vas a tener ese mismo acabado, esa misma iluminación, esos mismos detalles que con este tipo de lámparas. Así que yo te recomiendo unas dos siempre. Pero si estás empezando con una, te va a ir muy bien. Y dirás, ¿qué es esto que tenemos acá? Esto es algo súper esencial también. ¿Por qué? Porque en temas de bioseguridad, esto es algo que tenemos que invertir ya en la actualidad, ¿ok? Quizás vas empezando, pero esto es algo muy importante. Esto es un horno de calor seco para, digamos, darle un mejor tratamiento de esterilización a nuestras herramientas, ¿ok? Porque recuerda que el tema del cuidado también va tanto para el cliente como para ti. Claro, por supuesto, tienes que saber cómo realizar un procedimiento. Lo importante acá es disminuir al máximo el riesgo de contagio de cualquier enfermedad de transmisión, de los gérmenes también que podemos encontrar si llegamos a cortar a un cliente, las bacterias que pueden proliferar, etc. Entonces yo te recomiendo estudiar esta parte, pero si quieres un video de este tema, déjalo en los comentarios. Importante, recuerda que también hay algo que se llama autoclaves, que son de calor húmedo. Todo ese tema te lo comento en el video si lo quieres. Y uno de los esenciales en mesa de trabajo para realizar uñas acrílicas son los monómeros. Sí, y también para poligel. Y dirás, ¿cómo que para poligel? Sí, este que tenemos acá es un monómero tradicional de bajo olor, pero tradicional. ¿A qué me refiero? Que sí tiene olor como tal. Pero este que tenemos acá es un igual, un etilmetraquilato, que recuerdan que no puede ser MMA. Para esto tenemos videos anteriores que puedes ver en nuestro canal. ¿Por qué motivo este también te lo recomiendo, pero para poligel? Porque este no tiene olor y dirás, pero es que recomiendan trabajar el poligel solo con alcohol. No, realmente yo recomiendo trabajarlo más con este tipo de monómeros. ¿Por qué? Porque te mantiene aumentado tu pincel en el proceso de polimerización que se necesita. ¿Okay? Monómeros para polimerizar. Entonces, si nosotros trabajamos con monómeros al momento de aplicar nuestro sistema, yo me he dado cuenta que he trabajado con este tipo de monómero. Esta marca es Latinx y así que también tiene, no sé si otras marcas tendrán, pero este es un monómero, no se dejen confundir, que este monómero no es que es de bajo olor, es simplemente que no tiene olor, ¿ok? En cambio, a diferencia de este, sí lo tiene, no significa que este sea malo. Yo lo recomendaría más para trabajar uñas acrílicas, ¿ok? Porque su secado es un poco más rápido. En cambio, este, hasta que no ingrese a lámpara, no va a curar, no va a activar la reacción de fotopolimerización. Y esto es súper importante saberlo. Cuando nosotros utilizamos esto, el producto se endurece muchísimo más. Lo he puesto a prueba y tengo bases para defenderlo.
Otro material súper importante y espero que estés tomando nota son los removedores, ¿ok? Y también lo que son nuestros sanitizantes. Sí, estos son súper importantes para nuestra mesa de trabajo. Y también recomiendo para sanitizar alcohol al 70%, ¿ok? Hay un debate por ahí de que sí, de que no usen alcohol, que el isopropílico, que el alcohol absoluto y tal. Miren, el alcohol absoluto yo se los voy a decir de una sola vez por todas, ¿ok? Hablamos de absolutos del 90 para arriba en realidad. Entonces, lógicamente, si estamos hablando de un alcohol cosmético, normalmente se recomienda el 70%. Así que, por favor, no se dejen llevar con todo lo que escuchen en redes sociales, ni siquiera con lo que les estoy diciendo yo, y ustedes pueden investigarlo. ¿Okay? Siempre hay que tener criterio propio para nosotros poder hacer nuestras compras. Otro material súper importantísimo en mesa de trabajo en la actualidad, por lo menos en Latinoamérica todavía, es el acrílico, sí, los polímeros en polvo, ¿ok? ¿Por qué es tan importante saber comprar polímeros en polvo? Porque no todos tienen una buena cohesión, una buena relación con sus monómeros, o sea, con algunos monómeros. Normalmente las marcas te venden el monómero de la marca, ok, su fórmula, con la fórmula de su polímero y van a tener una excelente relación, pero no significa que no se puedan combinar, así que yo te insto a comprar tus glitter, ok, ya preparados. Yo insto más a comprar glitter ya preparados si van a ser para uso, digamos, en una uña, a menos que, bueno, ya tengas un dominio más avanzado y con ello, pues tú puedas calcular las cantidades de acrílico transparente con clear, no necesariamente para hacerlo tú mismo, que sí puedes hacerlo, pero yo recomiendo en todo caso ya de una sola vez la colección. ¿Por qué? Porque vienen tonos muy bonitos y ya preparados y te ahorra tiempo, que tanto, ¿cierto? También tus acrílicos de colores o polímeros de colores es súper importante que selecciones una buena marca que no te vaya a dar resultados que se vayan a vetear al momento de aplicarlos, o sea, se vayan a ver como manchados. La idea es que tengan una excelente pigmentación, ¿ok? Y también te recomiendo que tus acrílicos cover sean de excelente calidad, ¿ok? Calidad no hablamos de marca, sino de otro tipo de características. Aquí también tenemos acrílico blanco, que es súper importante que lo tengas en mesa porque hay técnicas muy demandadas en salón que lo utilizan. El acrílico transparente también es súper esencial, ¿ok? ¿Para qué? Para encapsular casi que todo. Y como ya sabemos que en la actualidad esto está muy de moda y fuera de moda, que es una excelente opción para brindarle sistemas también a nuestros clientes hermosos y muy naturales, pero siempre y cuando lo sepamos trabajar, porque de nada sirve montarse en una moda si nosotros tampoco aprendemos a trabajarlo bien. Hablamos de el gel de construcción o Builder Gel y también hablamos de los poligeles. Sí, los poligeles son muy esenciales tenerlos en nuestra mesa de trabajo y aprender a trabajarlo porque nos pueden brindar muchos beneficios, ¿ok? Entonces, dependiendo de la marca que tú quieras escoger, yo te recomiendo que vayas probando y te voy a hablar de un temita súper rápido, que aquí, por ejemplo, puede decir una marca Acrigel y la otra puede decir Poligel. No significa que, no, pero es que va a tener más polímero uno porque dice Acrigel y el que dice Poligel es porque tiene más gel. No, 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 no. Eso va a depender mucho a las marcas en realidad, no a lo que le colocan aquí. Esto es el rotulado nada más. Cada una tiene su formulación, ¿ok? Y otra cosita súper importante realmente es que tenga decoraciones variadas para ofrecerles a tus clientes, ¿ok? Sí, ¿por qué es importante tener esto? Bueno, porque hasta tú mismo te puedes poner un poco creativa o creativo al momento de diseñar o tu cliente te puede traer un diseño que puede necesitar alguna de estas decoraciones con chanaca, pan de oro, que llaman lo que es el papel de oro, naturaleza muerta, muchos cristales, es importante. Y ojo, yo recomiendo mucho que tengan una katana, ¿ok? Que es un palito con cera, ¿para qué? Para que cojan sus cristales y así no tengan, digamos, ese riesgo de opacarlos al momento de aplicarlos. Yo recomiendo trabajarlo con un gel especial o con una pega especial para cristales, sea también puede ser gel de construcción, siempre y cuando lo curen bien y no dejen ese pegostero por allá afuera. Y en mesa de trabajo de un manicurista o una manicurista no debe faltar los esmaltes con buena pigmentación y su top coat, base coat y base rubber, ¿ok? Todo esto te lo digo sin necesidad de marcas para que tú misma o tú mismo puedas seleccionar la que más se adecue a tu bolsillo y a tus gustos. También debes tener moldes para escultura, lo que llaman esculpir. Pero realmente yo le llamo esculpir realmente a todo lo que hacemos, sea con tip o sea con moldes para escultura, de papel, de plástico, como tú quieras comprar, ¿ok?
Es súper esencial que lo tengas. ¿Por qué? Porque pues algunas uñitas no siempre van a ser con tips o algunas clientas te van a pedir con moldes. Entonces, dependiendo a los gustos de tu cliente o a tu mismo gusto de trabajo, entonces es esencial que los tengas. Si tú quieres un video especial nada más enfocado a moldes y sus características que Yolanda recomienda, entonces déjanos un comentario aquí debajo hablándonos de ese tema o pidiéndonos que nosotros lo hagamos y hablemos de él. Y aquí voy a recomendar algo que sí, quizás me van a caer acá a hate, pero me da igual. Yo recomiendo mucho tener tus preparadores en mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque yo me siento más seguro trabajándolo así, ¿ok? Yo recomiendo el Night Prep, ¿ok? Que recuerdan que él deshidrata un poco la uña natural y, o sea, digamos, elimina, más que deshidratar, para mí yo lo veo que elimina la grasa y la humedad en ella, ¿ok? Entonces hace que su surco, los surcos que nosotros abrimos esa porosidad realmente, se limpien y pueda adherirse el producto que estamos aplicando a él para que haga un sistema de anclaje allí también. Y también el bond. Recuerda, importante, el Night Prep no es lo mismo que primer. Es muy importante que lo tengas en cuenta. El primer, esencialmente, yo no lo recomiendo. Y dirás, pero acabo de decir bond. El bond es el adherente. El primer no es un adherente. El primer como tal. El primer realmente que nosotros debemos conocer en mesa de trabajo, si tenemos realmente el conocimiento que debemos tener, el primer también se evapora, así como lo hace el Night Prep, pero de una forma agresiva actúa en la uña natural por el alto contenido de ácido, ¿ok? Entonces, yo sinceramente no lo recomiendo. Simplemente con estos dos es más que suficiente. El bond, recuerda que es para un sistema de doble anclaje, ayuda a este sistema. Y te lo voy a decir de una sola vez que es importante. Yo no recomiendo utilizar bond, solamente Night Prep en caso de que sea necesario cuando estamos trabajando con geles. Sí, con geles no necesitamos bond, porque nuestras bases va a ser el sistema de doble anclaje que nos brinda él, pero un poco más fuerte. Entonces, yo te lo recomiendo de esta manera, así que tú ves si lo haces o no, dependiendo al conocimiento que tú vayas adquiriendo y a la práctica. Recuerda que nada más no es conocimiento que nosotros veamos a otro colega, también nosotros tenemos que ponerlo en práctica y no tirándonos unos con los otros, diciendo, no, pero es que tú usas, yo no uso, pero es que a mí me va bien. Si te va bien, bueno, ya listo, te va bien con eso. Úselo o no lo uses, ¿ok? Simplemente sigue tú enfocada en lo tuyo o enfocado. Otra cosita súper importante es la pega para los tips. Y no, no hablo de pega loca, no, yo hablo, o brujita que realmente le dicen en otros países, ¿no? Hablo de una pega que sea vendida para este tipo de trabajos. ¿Es igual un poco de dañina? Sí, pero recuerda que nosotros no pegamos los tips en toda la superficie de la uña ni en el 40%, lo hacemos actualmente en un 5, máximo 10%. Si quieres que te hable de este tema de cómo pegar un tip correctamente, también déjanos en los comentarios. Y quizás dirá, ¿esto es esencial? ¿No es esencial? Sí, para mí sí lo es. Tener lentes macro en tu mesa de trabajo es súper importante. ¿Por qué? Porque esto te va a exigir cada vez más que hagas un trabajo más pulcro. ¿Por qué? Porque cuando tomas una fotografía, este lente es chismoso. ¿Por qué? Porque dice exactamente todos los detalles que tiene y te ayuda a mejorar. Este que tengo acá es de 0.45x y este es de 100 milímetros. Así que, ¿cuál te recomiendo yo? Yo recomiendo más el de 100 milímetros, pero son un poco más costosos. Pero este hace un excelente trabajo para fotografía. Es cuestión de buscar. Otro tema súper importante que tener en cuenta es el tema de las características o, digamos, recomendaciones sobre las brocas. La broca, hay diferentes tipos de broca en el mercado, así que por nombres como tal se nos puede llegar a complicar porque algunos colegas le llaman de otra manera y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, la broca, los nombres normalmente son por lo que se asemeja. Esta, como parece un cono, entonces la llamamos broca cónica. Esta que tenemos acá es una alargada y esta sirve mucho tanto para desbastar producto como para definir el área de peralte en la zona de cutícula que viene siendo sella. Y aquí tenemos otra cónica. Si nos damos cuenta, esta cónica es un poco más pequeña y es un sello verde. ¿Por qué la diferencia entre los dos? Yo quiero que noten algo rapidito, que esto es algo que les voy a explicar acá, que también aplica para la broca de manicura, ¿ok? Si vemos acá, vean lo abrasivo, digámosle lo grueso de cada grano de diferentes brocas. Si vemos acá, esta broquita tiene menos, o sea, tiene menos abrasivo, por ende tiene más, digamos, dientecitos. Y para que entren los dientecitos en un espacio tan reducido, pues lógicamente tiene que ser más pequeño. En este caso tiene menos, ok, granitos, por ende tiene que ser para que entren acá y sean, o sea, haga su trabajo como tal, tienen que ser
más grandecitos, más gruesos como tal, ¿ok? Entonces, estas dos son cónicas. Miren, esta le dicen punta de seguridad, pero a esta le dicen a veces que no, pero yo esta, si uno la trabaja de manera correcta, no va a lastimar al cliente, por eso la utilizo para definir esta área, sin tocar la cutícula, ¿ok? Sin tocar el área de la piel o el área del eponiquio, pero esta es muy segura también para trabajar y para desbastar productos rígidos como el acrílico. Aquí, como pueden ver, tenemos las brocas que nos van a servir para realizar manicura combinada o manicura solamente con drill y fresas. Aquí nosotros tenemos principalmente, recuerden que tenemos diferentes colores. Esto va a depender mucho a qué, también para el tipo de piel que vayamos a trabajar. Por ejemplo, las que son de sello azul son brocas que son más utilizadas para pieles tersas o con mayores durezas, y las rojas son para pieles entre comillas normales. También están las amarillas, que las amarillas se utilizan para pieles un poco más suaves, más sensibles como tal, ¿ok? Entonces, pero muy pocas veces en realidad utilizamos las amarillas, siempre y cuando utilicemos rojas de buena calidad, porque hay otras que son demasiado ásperas, ¿ok? Muy, digamos, abrasivas, aunque tenga el sello rojo, pues hay que tener mucho cuidado porque vendría siendo como un sello azul y va a lastimar a nuestro cliente y causarle problemas que más adelante, pues en otros videos le podremos hablar. Comenta si te gustaría que hablemos un poco más sobre la manicura. Ahora, aquí nosotros tenemos una fresa flama, ¿ok? Primero, vamos a hablar un poquito de la fresa flama y para qué nos sirve. Si nosotros vamos a estar levantando, lo utilizamos más para levantar el área de la zona de cutícula, ¿ok? Entonces nosotros lo vamos a trabajar, miren, importante, aunque no estamos hablando de manicura, no trabajen estas brocas así, ¿ok? Porque la posición de los ángulos es importante, o sea, los ángulos de nuestra, al momento de posicionar, pues si nosotros trabajamos de esta manera, va a lastimar a mi cliente o su uña y o su piel internamente. Entonces todo esto tenemos que tener cuidado. Pero bueno, esta broca se utiliza para realizar este procedimiento también, ¿ok? Y también para pulir un poco el área de los baños. Yo tengo acá una broca que es la flama, pero es la tornado, ¿ok? De hecho, es una de mis favoritas actualmente. ¿Por qué? Porque este espiral nos ayuda a que el residual dentro, ¿cierto? En el borde de la zona de cutícula, pues salga de manera un poco más fácil, ¿ok? La otra, pero la otra no sirve entonces si no tiene espiral. No, por supuesto, la que es completa también nos sirve perfectamente. La diferencia pues es que los movimientos que yo siento que le hacemos con aquella pues tienen que ser un poco más precisos, ¿ok? Entonces, pero esta me gusta muchísimo a mí, que es una flama entonces 0,21 milímetros, sello rojo. Ahora, acá tenemos también, hablemos de las rojas, tenemos una fresa gota porque se asemeja a una gota, ¿ok? Esta uña, esta broca, pero nos ayuda o nos facilita a pulir la zona de del pliegue proximal y sellar un poco el corte que hicimos al momento de trabajar con tijera en caso de que lo hayamos hecho con tijera, ¿ok? Esto también nos ayuda a, digamos, retirar algunas células escamosas que estén en la superficie de la piel para que quede con un acabado mucho más limpio y más saludable. Ahora, también esta broca me gusta mucho, ¿por qué? Porque la forma se adapta muy bien, mire, vean, que no pega a la hora de la uña natural o pasarlo cerca de ella, ¿ok? Aquí tenemos también unas brocas que son las esferas. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos diámetros, una más grande que otra. Yo no recomiendo las brocas esferas que son más pequeñas que esta, o sea, que son unas bolitas muy chiquiticas. ¿Por qué? Porque estas brocas también están realizadas para hacer la misma función que esta. Miren, así de esta manera lo realizamos, los trabajamos para arriba, para abajo, dependiendo la dirección de nuestro drill. Entonces, si yo trabajo con una broca que es una bolita muy chiquitica, entonces, al momento de yo presionar, puedo abrir un surco a mi cliente, puedo lastimarlo en su piel, ¿ok? Porque eso va a unas revoluciones un poco altas. No, profe, pero es que yo trabajo a 5000 RPM. Chicos, 5000, 4000 es un número alto. Si quieren, como siempre les digo, metan a una persona, a 5000 personas en un estadio y verán la cantidad de personas que son, ¿ok? Así que dejemos eso de estar diciendo que no, que un número bajito es 4000, no. Entonces, estas dos brocas cumplen la misma función, ¿ok? Ahora, tenemos acá también la broca, que es una broca torpedo, ¿ok? Hay diferentes modelos de torpedo o micrófono, también le llaman. Esta es una broca azul. ¿Para qué se utiliza esta broca? Muy similar a la que utilizamos las otras tres brocas que estábamos acá, que es la gota y la esfera. Esta la vamos a utilizar de la siguiente forma, ¿ok? También para pulir la piel. Más que todo, esta broca en sí se utilizan para estos lados, ¿ok? Los valios. ¿Por qué? Porque aquí, miren, ven, aquí se puede notar un poco,
tenemos más durezas porque la cliente siempre tiende a morderse un poco acá. Hasta yo mismo me muerdo y entonces esto genera dureza por exceso de queratinización y estas broquitas nos ayudan a ello para dejar un acabado más limpio y luego repasamos con esta. Por eso es tan importante que la manicura nosotros no le digamos a una clienta que nos vamos a tardar un tiempo en específico, porque eso va a depender a cada cliente como tal y lo pulcro que nosotros queramos hacer nuestro trabajo. Esta fresa que tenemos acá se denomina Photoshop. Esta fresa es de silicón y no es nada más este color, hay diferentes colores, marrones, negras, azules, como ustedes la quieran encontrar. Hay un poquito más abrasiva, esta es un poquito más esponjita. ¿Para qué es esto? Para dar el efecto de una piel muy saludable, ¿ok? Para pulir la piel de cualquier, digamos, célula escamosa que pueda llegar a estar en la superficie de la piel. Todavía se utiliza, puede ser con agua micelar también o con agua filtrada, ¿ok? Entonces, también tenemos otras brocas, ¿okay? Que aunque no son de manicura, también es importante hablar, ¿ok? Porque bueno, siempre y cuando vamos a tener diversidad de brocas, ¿ok? Aquí tenemos, mire, vean si la pueden ver, esta es una broca que tenemos, esta es una lanza, digamos punta lanza, y esta broca también ayuda a definir el área donde, digamos, algunas broquitas no pueden llegar, que viene siendo el área de sinus también, ¿ok? O retirar algún residual sin tocar piel, porque ahí se dan cuenta, es un abrasivo bastante fuerte, ¿ok? O también para hacer agujeros en la uña artificial, ¿ok? Dependiendo del diseño que vayamos a hacer, lo podemos utilizar así. Ahora, también tenemos esta broca, que esta broquita que tenemos acá, yo la denomino fresa de corte, ¿ok? O barril de corte porque no tiene punta de seguridad a diferencia de esta que tenemos acá, si se dan cuenta, ¿ven? Entonces, esta la utilizamos nosotros para biselar la zona de la sonrisa de la almendra, ¿ok? Para darle un poco más de profundidad y así ese rabito que nos queda en la almendra sea un poco más definido, ¿ok? Y esa línea, recuerden que siempre mientras más detallado o mientras más detallista seamos con nuestro trabajo, pues mejor aún. Otra herramienta súper esencial en nuestra mesa de trabajo tienen que ser nuestras tijeras para manicura, ¿ok? Aquí tenemos dos tijeras, pero aunque parezcan muy similares o aunque se parezcan bastante, en realidad son diferentes. ¿Por qué? Porque esta es para zurdos, una para personas que son zurdas y este para derechos. Y dirán, profe, pero es que primera vez que escucho eso. Okay. Bueno, muchas veces las marcas no nos dicen esto y nos venden nada más fresas para derechos, ¿ok? De hecho, aquí ustedes pueden ver que la broca acá tiene una L, perdón, la tijera tiene una L para diferenciarse también al sacarla de su estuche. Aquí vamos a ver la otra, ¿ok? Y la podemos notar acá. ¿Qué podemos notar nosotros? Si nosotros colocamos las dos tijeras en esta posición, podemos ver, ¿ok? La caída del corte. Esta, la que tenemos arriba, es la de derecho. Y si vemos, miren la caída del corte, cómo está para que se embone desde la parte derecha. Ok, mira, aquí está muy claramente. Pero si colocamos la de zurdos en la parte, igual como está esta, en la parte derecha, miren cómo la caída está hacia arriba. Okay, ahí se puede ver el sesgo, ok, de la caída del corte, ven, del filo. Entonces, lógicamente, si yo, por ejemplo, lo que normalmente muchas veces hacen es comprar una de derechos, ok, y utilizarle una persona zurda, va a ver que la caída está al revés. Si se dan cuenta aquí, entonces, miren, al colocarla como ella va en realidad la zurda, miren, aquí podemos notar que la caída sí está de forma correcta. ¿Ven? Vamos a colocar las dos de la manera que realmente van, miren, ¿ven? De esta forma. Y las dos tienen su caída hacia abajo, ¿ok? Y así es que tiene que realizarse o tiene que utilizarse una tijera para cortar cutícula. Porque si yo utilizo esta, que es para derecho, con la caída hacia arriba, entonces no me va a hacer los cortes de forma correcta. Y voy a sentir que se me complica más y voy a culpar el por ser yo zurdo o zurda, ¿ok? Entonces, todo esto son temitas que, aunque parecen, digamos, no tan relevantes, en realidad lo son, ¿ok? Entonces, miren acá, recuerden que tienen que ser de un muy buen acero nuestras tijeras. ¿Por qué? Porque entonces, al momento de esterilizarlas, pues se pueden llegar a oxidar o pueden causarle problemas de salud a nuestros clientes. Súper importante esto. Nuestras tijeras tienen que ser muy delgaditas. Su hoja tiene que ser muy delgadita y siempre con una curva. Las tijeras para cortar cutículas no pueden ser de corte totalmente recto, ¿ok? Tiene que ser curvo. ¿Para qué? Para que embone en la zona de cutícula. Recuerden que el embone en esta zona es curvo, no recto, ¿ok? Entonces, si usted tiene una tijera que es muy gruesa en sus hojillas,
no le va a funcionar de manera correcta, ¿ok? Le va a dar batalla. Si tiene una tijera que es recta, no es para cortar cutícula, quizá la puede utilizar para cortar molde, etcétera. Ven que son temitas. Comenta si realmente sabías que habían tijera para derecho y para zurdos, ¿ok? Recuerden que el aprendizaje está primeramente, yo considero que es en la aceptación de cuando aprendemos algo para poder absorberlo, ¿ok? Entonces, es súper importantísimo hablar de herramientas variadas. ¿Qué significa herramientas variadas? Por ejemplo, alicate, también corta uñas, también pusher, diferentes tipos de pusher, etcétera, ¿ok? Recuerden que estas herramientas nosotros tenemos que esterilizarlas, sea de forma química, sea por autoclave también, sea por hornos calor seco, con su respectiva asepsia, por supuesto, etcétera. Entonces, esta fundita que tenemos acá es importante porque la utilizamos para el momento de esterilizar nuestras herramientas, ¿ok? Es muy importante también transmitirles al cliente que nuestras herramientas están en perfecto estado para poder utilizarlo y también tener en cuenta que las herramientas no tenemos que tener un solo kit, ¿okay? Para todas las clientes hay que tener diferentes kits porque esto también le brinda seguridad y a nosotros también nos cubre las espaldas, ¿ok? Para evitar, digamos, transmisiones de alguna enfermedad, también algún tipo de, digamos, transmisión de bacterias, patógenos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, primeramente, vamos a hablar un poco de los alicates. Los alicates, yo en sí no lo utilizo para cortar cutícula, pero en caso de utilizarlo, pues utilizaría alicates que realmente se me haga mucho más fácil al momento de trabajarlo, porque hay alicates que son muy toscos, ¿ok? Entonces, yo utilizaría, por lo menos este me gusta mucho, vean, es de la marca Stalex, ¿ok? Y es un alicate muy, muy chévere en realidad, porque esto ayuda a que nos embonemos de forma correcta en la mano, ¿ok? Entonces, también tenemos este que tenemos acá, que es otro alicate, ¿ok? Miren acá, voy a abrir aquí. Si ven, este alicate que tengo acá también me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es súper cómodo para trabajarlo, ¿ok? Aunque a mí no me gusta mucho para cutícula usar alicate, ¿por qué? Porque como tiene dos puntitas, pues se nos llega a complicar. Siempre lo he dicho, trabajo mucho con las tijeras, pero admiro mucho a los colegas que sí trabajan con alicates y lo hacen perfectamente, ¿ok? De verdad que los admiro mucho y me quito el sombrero delante de ellos. Aquí tenemos entonces, miren, tenemos qué cosa. Tenemos un corta uña. Siempre es indispensable tener un corta uña en nuestra mesa de trabajo porque puede venir una clienta con alguna uña chueca muy larga, más larga que la otra, etcétera, ¿ok? Tenemos también un pusher, que este pusher que tenemos acá es un pusher estilo palito de naranjo, pero de metal. Miren, con dos puntas para nosotros poder empujar la zona de cutícula, ¿ok? Y lo podemos esterilizar, ¿ok? La diferencia del palito de naranjo es que lo desechamos al momento de utilizarlo con cada cliente. Este no lo podemos esterilizar y volver a utilizar, ¿ok? Digamos que es una inversión que a veces vemos en comparación a una cajita de palito de naranjo que puede traer 100 unidades que nos cueste $2, pero este nos cuesta, supongamos, $10 y decimos, no, pero es que aquel trae más. No, chicas, pensemos a largo plazo, ¿ok? Y cuidemos el planeta. Aquí tenemos también otro pusher, que es el pusher que normalmente yo utilizo más, que es el pusher con palita, ¿ok? Miren, este pusher con palita se embona muy bien a la zona de la cutícula y la uña natural. Miren, si se dan cuenta por la forma de la palita, esa concavidad se adapta a la convexidad de la uña, ¿ven? Entonces podemos hacer un trabajo muy chévere. Yo no recomiendo aquellos pushers que son rectos, ¿ok? Los pushers que son muy rectos yo no los recomiendo y los que son muy gruesos tampoco. Entonces, es importante pues seleccionar un buen pusher. Estas partes realmente yo muy poco la utilizo en realidad. ¿Okay? Ahora aquí tenemos otras broquitas como ya las que vimos hace un rato. ¿Okay? Y ahora pasemos a otro tema también súper importante que es los cepillitos. ¿Okay? Los cepillitos que nosotros tenemos que utilizar o que yo recomiendo son cepillitos así de pequeños. Hay otros que son más pequeños, ¿ok? Que también podemos utilizarlos nosotros al momento de trabajar. Miren, por ejemplo acá, nosotros, ¿por qué este cepillito? Porque nosotros al momento de estar limpiando, por ejemplo, o haciendo manicura, vamos limpiando al mismo tiempo y lo podemos utilizar de la siguiente forma, ¿ven? Mientras estamos comando el alicate, porque perdón, el alicate, sí, puede ser alicate también para cortar cutícula y vamos despejando, porque algo súper mal que veo mucho, que se ve mucho, que yo quizás también en algún momento lo llegué a hacer, ¿ok? Es que estamos trabajando y no trabajamos con guantes a veces, yo en realidad muy pocas veces trabajo con guantes, pero no trabajamos con guantes y estamos cortando la cutícula y entonces mientras cortamos, vamos a poner aquí así, ¿verdad?
Imagínense que no tengo guante, hacemos el corte y hacemos esto con los dedos. O sea, esto no se hace. ¿Por qué? Porque pueden transmitir o pueden enfermarse ustedes mismos o transmitirle alguna bacteria a su cliente. Entonces, todo esto son cosas que son necesarias, ¿ok? No son cosas innecesarias. En cambio, aquí, mientras usted va cortando o va con su drill, ¿ok? Va haciendo esto y va limpiando al momento. Va haciendo esto y va limpiando, ¿ok? Entonces, todo esto es súper esencial en nuestra mesa de trabajo. Otra cosa que es súper importante en nuestra mesa de trabajo es también la guillotina, que le llaman muchas veces, ¿no? O nuestro corta-tips, ¿ok? Estos corta-tips, nosotros es como un alicate, pero para los tips, ¿ok? Porque nosotros lo vamos a agarrar, en vez de así, lo vamos a agarrar así, para cortar el tamaño de los tips que nosotros deseemos como tal. Por supuesto, también vamos a necesitar, dependiendo si estamos igual haciendo esculturales y dependiendo de algunas estructuras, porque no todas las necesitan, dependiendo de los tips también, dependiendo de los moldes, a cómo lo coloquemos, etcétera. Vamos a necesitar también pinzas para cerrar o pronunciar un poco más la curva C que llaman, ¿no? Que es el arco de medio punto o los arcos. Miren, las pinzas que yo les recomiendo tienen que ser así de cerradas, no pueden ser pinzas abiertas, chicas y chicos. ¿Por qué? Porque si son pinzas abiertas, en realidad toda su tensión la está haciendo aquí, ¿ven? Y esto va a hacer que le duela a mi clienta y no va a cerrar de forma correcta, ¿ok? En cambio, de esta forma, miren, cierra totalmente paralelo con las paredes de mi estructura que yo vaya a cerrar. Este es un procedimiento que no debe dolerle a mi cliente. No significa que si yo la posiciono y mi clienta se queja, ay, mi clienta sí se queja. No, yo estoy haciendo un mal procedimiento y tengo que aceptarlo, ¿ok? Entonces, muy bien. Otro tema súper esencial son los tips. Sí, los tips son muy esenciales en nuestra mesa de trabajo. Muchas veces hablan, no, pero es que los moldes son mejores que los tips, chicos y chicas. Realmente les voy a hablar un poquito nada más de las características, no a profundidad, porque esto es un tema con mucha tela que cortar que si ustedes me dicen, miren que les estoy diciendo que si ustedes me dicen que escriban y todos esos comentarios, si de verdad ustedes apoyan, si ustedes comentan, nosotros lo vamos a tomar en cuenta para hacerles más videos interesantes sobre el tema para que aprendamos realmente como que fuera un curso estos videos, para que lo tomen como un curso y decir, aprendí en YouTube, pero aprendí bien. Claro, lógicamente no les voy a dar un certificado hasta que no hagan un curso con nosotros y nosotros les podamos corregir, pero por lo menos acá pueden despejar dudas y practicar algunas cosas, ¿ok? Entonces, miren acá. Yo recomiendo mucho los tips, no necesariamente de marca, porque mire, vean, o sea, estoy utilizando tips. Vamos a decir que entre las marcas, o sea, no son, o digamos, no son reconocidos en realidad, ¿no? Pero miren, aquí tenemos un tips coffee y un tips cuadrado. Estos son para mí los más esenciales en mesa de trabajo en la actualidad y las características principales que sean transparentes. ¿Por qué? Porque podemos realizar diferentes diseños con ellos. Ahora, que tenga concavidad es súper esencial, que es lo que llaman curva C, ¿ok? Que también tengan laterales, perdón, faldones rectos. No confundamos laterales, que es esto que tenemos acá en el lado, ¿verdad? Con los faldones. Estos son los faldones, ¿ok? O sea, están debajo de los laterales, el filo inferior, ¿ok? Entonces, esto que está acá es lo responsable de nuestras estructuras. Si nosotros limamos mal, esculpimos mal nuestros faldones, la estructura nos va a quedar rara a una forma que le estamos dando a los faldones. ¿Cómo? Ah, profe, pero ¿qué lógica tiene eso? Si a mí me dicen que eso es laterales. No, los laterales es esto y esto asuma estética. Pero los faldones, si se dan cuenta, mire, vean, como este faldón está un poco, digamos, desbastado hacia la punta, o sea, está diagonal, ¿ok? Entonces ella se ve estrecha. Como este faldón está totalmente recto, si lo podemos ver acá, miren ese pequeño espacio que se nota allí, entonces él nos va a dar una línea recta más, digamos, en vertical, ¿ok? Entonces esta nos va a dar recta, pero en diagonal. Todo esto son temas que tenemos que tener en cuenta. Sobre los bordes superiores, para la estructura cuadrada, para que dejen de comprar tips que son hacia abajo o simplemente comprarlo porque alguien se los recomendó y ya, es importante que compren tips que sean rectos en la superficie. Para eso pueden llegar a tomar una lima o algo que sea totalmente recto y posicionarlo sobre la superficie. Vean, si está totalmente paralelo al momento de colocarlo recto, pues está a 0 grados. Este es un tema que normalmente en los cursos también se los dicto, ¿ok? Miren acá, más adelante también pudiéramos dictarlo acá, dependiendo del apoyo de ustedes a nuestros videos. Aquí tenemos entonces con el tip coffee, tenemos que es un tip
que no está a 0 grados, ¿ok? En relación a su sonrisa. Aquí podemos ver el desnivel. Esto es súper importante, chicos, para dar una buena arquitectura. Y también importante la sonrisa para el momento de adherir y embonar nuestros tips. Si se dan cuenta acá, mire, ven, los dos tienen sonrisa, ¿ok? Tiene sus encastres, ¿sí? Estos tips no tienen una sola punta para mí, o sea, de mi forma de pensar no tienen una sola punta, tienen dos, una, dos, ¿ok? Pero las dos se unen por una línea recta a 0 grados, no pueden quedar en diagonal porque se ve feo, no puede quedar curva porque se ve feo, ¿ok? Entonces, vamos al siguiente punto importante. Los pinceles es un tema que nos interesa mucho, ¿ok? Pero antes de hablar como tal de los pinceles, miren este tremendo estuche que tenemos acá, que nos lo obsequió nuestra gran colega Vanessa Zambrano, que está en República Dominicana, ¿ok? Miren acá lo que tenemos. Nosotros aquí tenemos algunos pinceles de su marca, algunos son liner, otros también son, mire, vean, unos punteros también para tomar acá con la puntita de cera, para tomar nuestros cristales, ¿ok? Entonces, miren aquí. Tenemos diferentes pinceles también. ¿Por qué? Porque también tenemos pinceles para aplicar acrílico, tenemos pinceles liner, que es para hacer arte o para definir un poco mejor el esmaltado. Tenemos pinceles para 3D, que es este que tenemos acá, que en este caso estoy utilizando, o yo trabajo mucho con un número 4. Dirán, profe, ¿qué marca es esta? Bueno, si quieren saber marca, este es de la marca Mia Secret, ¿ok? Y este es un número 4, este es mi consentido como tal. Y tenemos acá el pincel de JM Nail Artist, que es de nuestra marca, ¿ok? Entonces ya está disponible en Venezuela como tal. Miren, vean, este pincel que tenemos acá es un número 8, pero miren, vean el tamaño de este número 8. ¿Por qué les digo, vean el tamaño de este número 8, chicos y chicas? Porque hay pinceles que pueden decir número 8, pero terminan siendo como un número 6 de lo que normalmente estamos acostumbrados. O pueden decir número 10 y terminan siendo un número 8. Entonces, esto va a depender mucho a cada marca la cantidad de cerdas o el volumen de cerdas que le coloquen a sus pinceles, ¿ok? Entonces, más adelante, si quieren un video solamente hablando de los pinceles, por lo menos en el caso del acrílico o para los que trabajamos con poligel, también poligel, pues nosotros podemos hacer un video si así ustedes no los piden. Aquí nosotros también tenemos, entonces, miren, podemos ver, chicas, compren muchos pinceles y poco a poco van a ir probando, pero claro, dependiendo también al bolsillo, nunca está de más un pincel, probarlo, y si no funciona, chévere, cuidar nuestros pinceles, ¿ok? Si quieren saber cómo cuidar pinceles liner de forma correcta, pues también nos pueden dejar un comentario y nosotros les diremos. Recuerden que esto es más que todo un video informativo de decirles las cosas que necesitan tener para empezar a realizar uñas o su emprendimiento como tal, ¿ok? Miren, acá este pincel tiene aproximadamente 18 años conmigo, chicos. Y este pincel, si se dan cuenta, miren, era un pincel creo que de acuarela. Y miren, ¿ven? Este es mi consentido en sí como tal. ¿Por qué? Porque este pincel me recuerda mucho de cuando yo hacía, ¿qué? Hace sí, 18, 19 años atrás, uñas, ¿ok? Yo empecé con este pincel a trabajar y miren, todavía está allí. Si quieren un video utilizando o haciendo unas uñas en la actualidad con los conocimientos que tengo en la actualidad con este pincel, pues sería un placer para mí hacérselos también, ¿ok? Entonces, importante que yo recomiendo de los pinceles. Miren que la mayoría de los pinceles que utilizo, en excepción esto, la mayoría de los pinceles que utilizo tienen tapas, ¿ok? Tienen tapas. ¿Por qué tienen que tener tapas? Porque si no tienen tapas, van a estar golpeándose por todos lados y se daña. Tienen que tener tapitas que no sean de plástico, sino de metal, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un liner también, ¿ok? Hay diferentes números de liner, unos más finitos que otros, otros más largos. Ya es cuestión de nosotros ir seleccionándolos dependiendo a lo que vayamos a utilizar nosotros también, ¿ok? Entonces, siempre, digamos, cuiden sus pinceles, chicas, como cuidan sus zapatos, como cuidan sus carteras, como cuidan a sus esposos, a sus amantes, a lo que sea que tengan, ¿ok? Entonces, tienen que tener un cepillo como este. No, no necesariamente como este, pero tienen que tener un cepillo para poder sacudir a su cliente al momento de estar trabajando y limpiarle el polvito, y para ustedes también. Este para mí se le llama Patroclo, realmente el original de él está, bueno, lo tenemos en la casa en realidad en Venezuela, pero este que tenemos acá es su hermano, ¿ok? Entonces, este es un cepillo que me identifica mucho, nos identifica a nosotros como equipo, mi hermano y a mí. ¿Por qué? Bueno, porque nos encariñamos con él, por eso le pusimos Patroclo, ¿ok?
¿Alguna otra cosa que se me haya olvidado tener? Bueno, esto por lo menos acá, esto sería genial que ustedes también lo tengan para colocar sus broquitas, ¿ok? Pero siempre y cuando ya las hayan esterilizado, chicas, ¿ok? También es muy importante que les diga que, bueno, no necesariamente tienen que comprar todo lo que está acá. Empiecen de a poquito, pero lo importante es que empiecen y con seguridad, capacitándose de manera correcta, siempre investigando, no se queden con todo lo que le dicen solamente un colega, investiguen, cuestionense, ¿ok? Porque de allí es que pueden salir conocimientos diferentes, conocimientos que les van a ayudar a ustedes. Y bueno, espero que este video les haya servido de mucho. Comenta si te sirvió, suscríbete si no te has suscrito y compártelo a una persona que tú creas que le puede también servir. ¿Ok? Recuerda que así como nosotros nos comparten un video de forma gratuita, pues nosotros también podemos llegar a compartírselo a otros colegas también. ¿Ok? Porque si la otra persona no fue egoísta, ¿por qué nosotros seríamos egoístas con nosotros? Y recuerden que tenemos un dicho, hazlo con pasión o cambia de profesión.